Bien, continuando en el ejercicio que habíamos quedado, diré en la parte de la teoría que habíamos quedado, nos quedamos en la parte de los gases. ¿Qué son los gases? Son el estado de agregación molecular más simple. En ellos se comprenden los recipientes que contienen. En pocas palabras, el volumen que ocupan los gases depende del recipiente que los contiene. Son aquellos que ocupan el volumen que contienen. Son totalmente solubles entre ellos. Entre estos existen las ecuaciones de estado de los gases, de la cual está en función de la temperatura, del volumen y del número de moles. Estas ecuaciones son variables y se describen el estado físico del sistema de la ecuación. ¿Cuáles son los propios gases puros que vamos a trabajar? Son tres tipos de gases. ¿Cuáles son esos tres tipos de gases que van a conocer cuando le pregunte el ingeniero? Son los gases ideales, gases reales y gas perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres gases? En el gas ideal, todos los valores del Cp y el Cv permanecen constantes, no varían. ¿Qué es Cp y Cv? Cp, capacidad calorífica a presión constante. Cv, capacidad calorífica a volumen constante. Eso me dice que en cualquier situación van a ser constantes en el gas ideal. En el gas perfecto es lo mismo, solamente que el Cp y el Cv varían de acuerdo a la temperatura. Y en el gas real tiene el factor de Z de compresibilidad, que lo vamos a ver más adelante, lo que estoy diciendo ahorita. Bien, los factores más importantes que intervienen en la ecuación de estado de un gas son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia, que es el número de moles. Y el número de moles es nada más que la masa sobre la masa molar de cada sustancia. Todo esto se ocupa para las sustancias que son gases. Dentro de ella existen tres leyes, que son la ley de Boyle, que es la relación entre presión versus volumen. La ley de Boyle establece que el volumen en una cantidad determinada de un gas a una cierta temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué me dice? Que esta presión, si fuera presión 1 por volumen 1, tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Dado que las temperaturas son constantes, se simplifican de la ecuación general. A esta se le llama la ley de Boyle, siempre y cuando el volumen sea constante. Diré, siempre y cuando la temperatura sea constante. Ahora, aparte de la ley de Boyle, hay otros valores. Aquí pueden ver una gráfica donde tengo los valores de presión. Presión 2, presión 1, volumen 2, volumen 1. Estos valores varían, pero esta curva de acá representa el valor de temperatura. Y esa temperatura en ese sistema es constante, no varía. Eso representa la ley de Boyle. Temperatura constante. Luego viene la ley de Charles o Gay-Lussac. ¿Qué me indica? El volumen de una cantidad fija de un gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Al duplicar la temperatura, el volumen del gas también se debe duplicar. Entonces, en la ley de Charles o Gay-Lussac, me establece que todo esto sufre cuando la presión es constante, no hay variación de presión. Entonces la presión se mantiene y lo que voy a tener es lo siguiente: que este volumen 1 sobre la temperatura 1 tiene que ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Determina la ecuación de estado a presión constante, la ley de Charles.
También tenemos la ecuación del principio de Avogadro, que esto más se ocupa para las reacciones químicas. En una presión o temperatura dada, los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en proporciones de los números enteros más pequeños. Por ejemplo, tenemos los hidrógenos como gaseosos, como la reacción de volumen y oxígeno de los gases para formar dos volúmenes de agua. Aquí pueden ver la composición de química del hidrógeno más el oxígeno para obtener el H2O. La hipótesis de Avogadro es el volumen de los gases más de la misma temperatura y presión que contiene un mismo número de moléculas. Y aquí podemos ver el número de moléculas de un gas llevados también en litros, en la forma de masa molar. Aquí pueden tener la siguiente ecuación: volumen absoluto 1 sobre el número de moles 1 es igual a volumen absoluto 2 sobre el número de moles 2. De esta hipótesis de acá, del principio de Avogadro, no lo vamos a ocupar en la parte de termo, pero es bueno saberlo. Ahora, dentro de esto están las ecuaciones principales de la ecuación de estado de los gases. ¿Qué tenemos entonces? Me dice que la presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Esta es la ecuación general de los gases. Ahora, el R universal ustedes lo pueden obtener de tabla. De cada sustancia hay un R específico, pero este R universal es un valor único que lo podemos tener en las siguientes unidades. Si queremos ATM por litro sobre mol grados Kelvin, su valor corresponde a 0.08206. Si lo quiero en calorías sobre mol grados Kelvin, sería 1.987. Si lo quiero en joules sobre mol grados Kelvin, sería 8,314. Que también es igual a decir 8,314 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin. Es lo mismo. También lo puedo tener en pascales por metros cúbicos sobre mol por grados Kelvin, que sería 8,314, que es lo mismo. Pero también lo puedo tener en torr por litro sobre mol grados Kelvin, que sería 62.36. Aquí tengo los valores para diferentes unidades del R universal, la constante universal de los gases. Ahora, esta es un factor constante, esto no varía. El número de moles es igual a decir a la masa sobre la masa molar. Ahora, en la ecuación de estado de los gases, pueden ver que el R específico de cada gas no es nada más que el R universal sobre su masa molar. Cada sustancia tiene una masa molar y el R universal es constante. Si yo divido la constante universal de los gases sobre su masa molar, voy a obtener el R específico para cada gas. Entonces voy a tener presión por volumen va a ser igual a la masa por el R específico por la temperatura, que esta es la ecuación derivada de esta. Esta es la que se ocupa mayormente. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo esto de acá. Aquí es igual el número de moles a la masa sobre la masa molar. Entonces aquí me quedaría masa sobre la masa molar. Y R universal sobre la masa molar me da el R específico. Entonces me va a quedar presión por volumen se mantiene. Aquí me quedaría la masa. Y R universal sobre la masa molar me queda el R específico de cada gas por la temperatura. Y esta es la ecuación de los gases derivados que tenemos acá. Ahora sí. Siempre y cuando tomemos en cuenta esto, podemos determinar lo siguiente. La presión es un valor ya determinado. Si yo agarro este volumen que tengo acá, lo paso a dividir al otro lado, y esta R sobre la temperatura lo paso al otro lado, ¿qué me queda? Presión sobre R, la constante específica del gas, por la temperatura. Y aquí es igual
Masa sobre volumen. Aquí es igual masa sobre volumen. Física 2. Densidad. A densidad. Entonces tengo que la densidad va a ser igual a la presión sobre el aire específico por la temperatura. Igual lo puedo hacer esta relación, pero también puedo haber hecho que esta masa solamente pase a dividir a este lado. Voy a tener presión, volumen absoluto sobre la masa. Aquí es igual el volumen absoluto sobre la masa. ¿Se acuerda? Volumen absoluto sobre la masa. Volumen específico. Al volumen específico. Correcto. Volumen total sobre la masa lo que me da es el volumen específico. Entonces va a ser presión por volumen específico es igual al R específico por la temperatura. Esa es otra ecuación que también tenemos. Esta de acá y la que acabo de mencionar son las que más se ocupan en la ecuación de los gases. ¿Hasta ahí todo claro? Bien, vamos a continuar entonces. La ecuación de los estados de los gases puede estar dado de la siguiente manera. Depende de las interacciones de presión menor a una presión que predice de la ecuación del gas ideal. Esto de aquí se debe corregir a través de la fuerza de interacción molecular, pero lo que ven aquí son solamente las formas como determinar las interacciones molecular o el volumen que va a ocupar las moléculas en cada gas. Esto de acá no es mucho de nuestro interés porque es la parte más de química, no de la parte de nuestra área. Pero ya lo tienen aquí en la diapositiva, si lo quieren realizar más a profundidad, lo pueden tener. Esta es la fuerza de repulsión de cada gas y la fuerza de atracción de cada gas. Y el comportamiento de las partículas, cómo son. Aquí tienen la ecuación de Van der Waals y de Britten, creo que es así más o menos. Son cómo se obtienen los valores de cada uno de los valores de los gases. Para cada tipo de gas tiene su forma de cómo encontrar. Pero esto tampoco lo vamos a ocupar. Ahora sí. Este es el primer principio de la termodinámica. En el primer principio de la termodinámica hay formas de energía, mecanismos de transferencia de energía, balance de energía de un sistema cerrado, ciclos energéticos, energía específica y tabla de propiedades. Esos son los parámetros que siempre tenemos que estudiar en la parte del primer principio de la termodinámica. Lo que tenemos aquí punteado: forma de energía, mecanismo de transferencia de energía, balance de energía para un sistema cerrado, ciclos energéticos, energía específica y tabla de propiedades. Cuando hablamos de un sistema de la primera ley de termodinámica, me dice lo siguiente: es el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se transfiere en otro tipo de energía. Por ejemplo, aquí yo tengo energía mecánica, un trabajo y un calor exterior, que esto es lo que me va a producir una variación de energía interna. Entonces, todo lo que me genera el exterior es lo mismo que se genera en la parte interior. Es lo mismo que diga, todo el calor suministrado es igual al calor perdido. En este caso, de un sistema de transferencia. Aquí tengo un estado A y un estado B. Son dos sustancias diferentes que por toda esta interacción puede generar trabajo o puede generar calor entre ellos mismos. Aquí pueden ver forma de energía, aquí pueden ver un ciclo termodinámico. Este es un ciclo simple de Carnot. Aquí pueden ver una bomba, que siempre la bomba va a tener un trabajo negativo, porque necesito darle trabajo para que impulse el fluido. Una caldera, que siempre esa caldera se le va a suministrar calor para que genere vapor. Un ejemplo de una caldera puede ser una estufa que ustedes ponen agua a hervir. Eso también es una caldera.
Luego esa caldera va a hacer que eleve la temperatura del fluido y que salga a vapor saturado mayormente o vapor recalentado, dependiendo a qué presión y a qué temperatura lleguen. Ahora, todo intercambiador de calor, como la caldera, trabaja isobáricamente, que significa proceso isobárico, a presión constante. Siempre va a ser isobáricamente a presión constante. Entonces, un intercambiador de calor solamente genera calor, no genera trabajo. Su trabajo va a ser nulo. Una vez que sale esto de acá, va a ser vapor recalentado o vapor sobresaturado o saturado, va a ingresar a una turbina, de la cual la turbina va a pasar el fluido golpeando los álabes, que lo va a hacer girar a ese eje, y ese eje me va a generar un trabajo mecánico. Hace un trabajo de fluido, un trabajo de fluido que va a tener, lo transforma en un trabajo mecánico. Ahora, esa turbina puede ser que sea adiabática como no, depende del enunciado. Mayormente todas las turbinas son reales, entonces generan calor, debido a la fricción que va a tener y los golpes de los álabes que va a sufrir, y la velocidad que va a girar, va a producir calor. Mayormente en los tipos de sistema real se tiene que tomar en cuenta el calor. Pero en este caso vamos a suponer que es uno ideal, y si es una ideal no genera calor, solamente genera trabajo. Ahora, luego de esta turbina va a entrar vapor recalentado y siempre va a salir mezcla de este otro lado. En una turbina siempre decae la presión y lo que estaba antes en vapor recalentado aumenta o disminuye el título de calidad a un estado de mezcla, mayormente. Ahora, al pasar por la turbina, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ingresar al condensador. ¿Qué hace el condensador? Es un intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor es de contacto de pared. No hay mezcla de fluido. Por aquí puede entrar otro fluido diferente que va a enfriar esto de acá. Entonces, esto lo que genera es calor. Su trabajo va a ser cero. No genera trabajo. Entonces, si es un intercambiador de calor, ¿qué pasa? Trabaja isobáricamente. ¿Qué significa eso? A presión constante. La presión de entrada es la misma que la de salida. Esto de acá, entonces solamente me va a generar calor y ese calor se va a perder. Este es el calor que pierde y este es el calor que se le debe suministrar. Aquí yo necesito suministrar calor para que eleve la temperatura del fluido. Aquí para que pierda la temperatura o pierda calor el fluido, le tengo que ingresar otro fluido más frío. Entonces este calor que estaba produciendo acá va a ser menor. Aquí decae entonces la temperatura en la salida. Aquí ingresa con una temperatura mayor y sale con una temperatura menor. Su trabajo va a ser cero y la presión son iguales. La presión de entrada igual a la presión de salida. Ahora, al pasar del condensador, va a ingresar a una bomba. Dentro de esa bomba, ¿qué es lo que hace? Una bomba genera trabajo. Y esa forma de generar trabajo, necesito darle de afuera. Entonces esto va a ser negativo. Si es negativo el trabajo que se va a generar acá, entonces ¿qué va a tener? Le tengo que restar. En la turbina suma porque el fluido transforma esa energía en forma de trabajo. En cambio aquí necesito de un trabajo exterior para elevar esto. Entonces, para que eleve la presión de acá, esta presión tiene que ser menor y aquí va a ser una presión mayor. ¿Cuál es la función de una bomba? Elevar la presión. Ahora, ¿qué tiene en común una bomba? Una bomba yo ocupo para lo que es un líquido. Y un líquido tiene una forma especial. Que los líquidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no los puedo comprimir. Entonces, para eso se dice que el volumen específico de la entrada tiene que ser igual al volumen específico de salida. Eso me dice entonces que es un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. La bomba trabaja con un proceso isocórico.
a volumen constante. Y a todo esto, si yo agarro el análisis completo, puedo poner como un análisis de frontera. Pero para encontrar todo el sistema, necesito tomarlo como sistema abierto por aparatos. Esto es un esquema de un ciclo termodinámico que mayormente lo vamos a ver en la parte final. Y el trabajo neto no es nada más que la diferencia del trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, que lo tenemos acá. Pero también es igual a decir el calor suministrado menos el calor cedido. Q sub H menos Q sub L. Así pues, así. Ya. Ahora sí. En la primera ley de la termodinámica habla del que es el principio de la conservación de energía, como habíamos dicho. La energía puede transferirse cruzada o a través de la frontera de un sistema cerrado. El calor y el trabajo son formas de energía externa y se pueden definir de acuerdo a la temperatura. Va a variar el calor. Si varía la temperatura, varía el calor. ¿De acuerdo? Y a veces puede ser que vea trabajo como no, dependiendo del aparato. Bien. Vamos a otra. Aquí podemos ver lo que es un trabajo mecánico. Hay procesos de expansión y de compresión. ¿Cuándo se dice que un proceso es de expansión? Cuando el volumen aumenta. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenía un volumen 1 y ahora tiene un volumen final. Este volumen aumentó, pero el peso y la masa no varían. La masa del peso de este de acá no varió con el de acá. Entonces esto ha aumentado. ¿Y cuál es el factor que va a hacer que aumente el volumen? La presión va a ser constante, porque el peso de acá es el mismo que se va a efectuar, no va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué hace que aumente ese volumen? ¿Se acuerdan lo que dije anteriormente? Hay dos factores que intervienen. La presión y la temperatura. Al aumento de temperatura, aumenta la energía. Entonces esto va a hacer que aumente entonces el volumen. Este es un proceso de expansión. Ahora un proceso de compresión es cuando actúa sobre el fluido, una disminución del volumen. Ahora, a este proceso también genera un trabajo. Para que haya presión tiene que haber una área que va a actuar un peso o una fuerza sobre esa área para determinar la presión. Ahora, la convección para el análisis de un trabajo se debe tomar lo siguiente. Cuando se dice que el trabajo sea mayor a 0, va a ser positivo. Y cuando el trabajo sea menor a 0, es negativo. Si el trabajo es mayor a 0, es un trabajo realizado sobre el sistema. Como lo vemos acá, esta está efectuándose sobre el sistema. Y cuando el trabajo es menor a 0, cuando el trabajo se realiza por el sistema, esto sale para arriba. Expande. Cuando expande negativo, cuando comprime positivo. ¿De acuerdo? Ahora, el trabajo realizado por una fuerza es igual a la fuerza por el desplazamiento, por la variación de desplazamiento. Lo que ustedes aprendieron en física 1. Aquí es igual trabajo, fuerza por distancia, ¿cierto? El trabajo es una diferencial exacta. Entonces, ¿qué debo hacer para eso? Tengo que llevar a su forma diferencial. Entonces, ¿qué hago? Fuerza por diferencial de desplazamiento. Puedo aplicar una integral. En esa integral, yo voy a despejar con signo negativo por una simple razón. ¿Por qué le coloco negativo ahí? Todo depende si el proceso es de expansión o de compresión, ¿ya? Mayormente se debe colocar un signo negativo por delante. Ahora, en este trabajo va a ser igual, entonces la integral de la fuerza por el desplazamiento.
Ahora, ¿qué es igual fuerza para nosotros? Aquí es igual presión, fuerza sobre área, ¿cierto? Si yo agarro de esa fuerza sobre área, despejo lo que es la fuerza, va a ser presión por área. Entonces, agarro esta fuerza que va a ser igual a la presión por área. Lo reemplazo. Ahora, ¿qué es igual área por diferencial de X o diferencial de altura? Área por altura, ¿qué me da? Un determinado volumen. Sí. Área por altura es volumen. Y como es diferencial de altura, entonces va a ser diferencial de volumen. Entonces la integral va a ser menos la integral de la presión por diferencial de volumen. Aquí podemos ver una gráfica presión-volumen absoluto. Aquí pueden ver un volumen 1 y un volumen 2, o un volumen inicial y un volumen final. Toda esta área que actúa sobre, toda esta curva que actúa, toda esta sombra que proyecta esa curva es el área de trabajo. Entonces ya tengo un área. Y el área sobre la curva que me da Volumen. un volumen. Entonces ese diferencial de volumen me produce un trabajo. Toda esta curva de acá representa el trabajo que realiza. Entonces al realizar yo voy a tener la siguiente ecuación. Que el trabajo va a ser menos la integral de un volumen inicial a un volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Aquí se copió mal. De esa manera voy a tener lo siguiente. Que el trabajo en A es distinto al trabajo en B. Claro, porque el de aquí, si se dan cuenta, este es un trabajo de... ¿Qué está pasando acá? ¿Expansión o compresión? Presión. Comprensión. ¿Seguro? Del volumen inicial al Expansión. volumen final. De acá a acá. ¿Qué pasa con... ¿Es compresión o expansión? Compresión. Expansión. Expansión. Expansión es. Porque si el volumen aumenta, entonces está expandiendo. Este volumen solamente es hasta acá. Esta es la La línea. verdad. Aumenta el volumen, ¿cierto? Entonces va a ser de expansión. Y del proceso de B, en la curva de B, ¿qué voy a tener? Del volumen final al volumen inicial. ¿Expansión o compresión? Compresión. Compresión, porque disminuye el volumen. Y si se dan cuenta, si disminuye el volumen sobre que actúa, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Si expande, disminuye la presión. ¿Se dan cuenta, no? Bien, vamos a otra. Aquí pueden ver un ejemplo de un trabajo mecánico. El diferencial no es exacto en este caso. Como es una diferencial inexacta, tengo que encontrar los valores para cada uno. Aquí podemos ver un proceso que tenemos de expansión. Se determina un pequeño intervalo como un diferencial de volumen. Aquí tengo un volumen 1 y un volumen 2. Y la presión que se origina dentro del sistema del émbolo, que va a actuar sobre el mismo émbolo. Entonces, para aquello, debo tener que la presión es el camino de recorrido del pistón que va a realizar. Presión por un diferencial de volumen. La definición matemática que me da es la siguiente. Que la diferencial del trabajo es igual a menos la presión por el volumen por diferencial de volumen. Como la tenemos aquí. De igual manera. Ahí. Y aquí pueden ver algunos valores, digamos, como ejemplo. De 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos cada uno, pero diferente trabajo. En el uno, el trabajo de A me va a salir 8 kilojoules y el trabajo en B, 12 kilojoules. ¿Por qué? ¿Por qué sale diferente el proceso en A y el proceso en B? ¿Cómo? ¿Por qué sale diferente el proceso en A y el proceso en B? El trabajo.
Porque uno de compresión y otro de expansión. Bueno, por esa parte sí, también, digamos, pero ¿cuál es el otro motivo? Los volúmenes son diferentes. Sí, podría decirse porque la diferencia entre 2 y 5 siempre va a ser 3. Uno 3 es negativo y el otro 3 es positivo, nada más. ¿Cierto? 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. La diferencial de volumen. ¿Cierto? Porque va a actuar de acuerdo a la presión que le dé. Por ejemplo, el proceso en A va a trabajar con la presión de acá, por el diferencial de volumen. Y el proceso en B, con esta presión de acá, por el diferencial de volumen. Porque si aplico va a ser trabajo, va a ser igual a presión por diferencial de volumen. La presión se mantiene constante. Lo que cambia es el volumen. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora sí, vamos a buscarlo. ¿Qué es el calor para nosotros? ¿Qué entienden ustedes por calor? Lo que se viene a la mente. Es la transferencia de energía. Calor nomás con una manifestación del cambio de la energía interna. Sí, está muy bien. Pero la más forma de decir es la energía en tránsito, que depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el calor? ¿Aumenta? Aumenta. Si disminuye la temperatura, también disminuye el calor. En pocas palabras, es una energía en tránsito que se origina diferencialmente de acuerdo a la temperatura de un sistema y su entorno. En este caso, siempre va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor calor. A menor temperatura, menor calor. ¿De acuerdo? Todo depende de la diferencia de la temperatura. Si hay una diferencial de temperatura, se produce un calor. Bien. El calor de transferencia se va en forma microscópica o desordenada. ¿Qué significa? En un gas, las partículas van a estar ganando energía cinética si aumenta la temperatura. Entonces van a estar las partículas en constante movimiento, va a aumentar su velocidad dentro del sistema. Y en un líquido, cuesta más, pero igual también va a aumentar, pero a forma moderada, y las partículas no se mueven muy libremente. Ahora, la convención, ¿qué me dice? Si el calor ingresa, si el calor es mayor a cero, siempre va a ser positivo el calor. Si el calor es menor a cero, siempre va a ser negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Si el calor está ingresando, siempre tiene que darme un valor positivo, nunca negativo. Si el calor sale, siempre me tiene que botar un valor negativo, nunca positivo. Por ejemplo, la caldera siempre va a ser un calor suministrado que vos le estás dando de afuera. Entonces eso va a ser un calor positivo. El valor numérico, cuando hago los cálculos, tiene que salirme positivo. Y cuando yo haga para el condensador, me tiene que salir negativo. Entonces eso va a estar perdiendo el calor absorbido. En el sistema 1 y en el sistema 2. Un sistema de un estado de alta densidad de energía contiene energía y no calor. En el sistema 2 es un sistema que está en un estado de baja densidad de energía, pero contiene energía, no calor. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema puede ser que tenga energía, pero no puede ser que no tenga calor, no necesariamente. Entonces puede haber sistemas que haya calor y no haya trabajo, o viceversa, que haya trabajo y no haya calor. Pero también hay sistemas que no va a haber ninguno de los dos, no hay calor ni trabajo. De acuerdo a cada sistema tiene su forma de encontrar sus valores. Ahora, vamos a ir más adelante. La unidad es mayormente que se mide el calor siempre es en kilojoule. Es una forma de medir. A ver, ¿qué es caloría para ustedes? O kilocaloría. Energía. Ya, no es una energía, es la capacidad.
¿Pero qué es? Es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua. Ahora, también ustedes han escuchado lo que es BTU, ¿cierto? Hasta en los equipos de refrigeración de aire acondicionado le dicen, está en BTU. ¿Qué es BTU? British Thermical Units. Ya, ¿qué significa entonces? Unidades térmicas británicas. Es la unidad de medición británica, creo. Sí. ¿Pero qué representa eso? Es igual otra unidad de caloría, de medición de capacidad calorífica. Sí. ¿Cómo sería su respuesta? Entonces, en BTU. Si caloría es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua. ¿Cómo sería entonces para el BTU? Si es sistema inglés. 1 grado Fahrenheit. Exactamente, sería la cantidad para elevar 1 grado Fahrenheit, la cantidad de agua necesaria, pero ya no en kilogramos, sino en qué sería. Libras masa, ¿cierto?